Comenzamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Nos va a acompañar unos 5 domingos. Este año, en el ciclo B, pues leemos siempre el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos solo tiene 16 capítulos, es muy corto, y por eso se ponen estos pasajes del Evangelio de San Juan para completar todos los ciclos, todos los domingos, con la palabra del Señor. Y hoy vemos un gran milagro que parte de la necesidad de otro milagro. La gente lo seguía porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. La gente quería sanación y por eso seguía a Jesús. Y no lo seguían pocos, lo seguían muchos, muchísimos, porque querían sanarse. Y acá comienza un milagro grandísimo, la multiplicación de panes y peces. Jesús hace milagros, siempre ha hecho milagros y siempre los hará. Que nosotros no caigamos en la trampa de algunos teólogos grandísimos que comienzan a decir: no, es que eso fue el compartir de las personas que estaban unidos, eso fue la caridad, eso fue... No. Los panes y los peces Jesús los multiplicó. Jesús sanó a los enfermos. Jesús resucitó muertos. Jesús caminó sobre el agua. Jesús cambió el agua en vino. Jesús hace milagros y lo sigue haciendo hoy. Jesús hace milagros y lo sigue haciendo hoy. Así que nosotros no dejemos de esperar, de buscar los milagros de Dios. No pensemos que los milagros no son para nosotros. Muchos tristemente se quedan con eso en la cabeza. No, yo no me merezco un milagro de Dios. Dios no se acuerda de mí. Dios no me escucha a mí. Dios, ¿cómo que no? Es que yo no soy tan bueno. Es que yo soy malo. Es que yo no soy digno. Es que... ¿Acaso en esta multitud dicen que solo hombres habían 5,000? Jesús pasó lista. Bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. No. Jesús hace milagros y hace milagros portentosos al que lo busca y a que Él quiere. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios sin buscarlos? Y el milagro es lo que pasa por la mano de Jesús, alcanza para todos. Alcanza para todos. Lo que pasa por las manos de Jesús llega a todos. El milagro necesita también de mi participación. El milagro necesita de mi fe. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos?, le pregunta Jesús a Felipe. Si Él va a hacer el milagro, ¿por qué tiene que involucrar al otro? Y a veces nosotros esperamos eso, un milagro sin que yo tenga que hacer nada. Yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Por lo mínimo, tener fe.
Por lo mínimo, pedirlo. Por lo mínimo, desearlo. ¿Cuántos milagros no se pierden porque yo no hago nada? Porque yo, en vez de desearlo, me quejo como Felipe. Lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan, eso no va a alcanzar. No, olvídese. ¿Cómo que con qué vamos a dar de comer a esta gente? No. ¿Cómo que el Señor puede sanar a un enfermo? No. ¿Cómo que el Señor puede cambiar la vida? No. ¿Cómo que no, eso no es posible. Bueno. ¿Y cuántas veces nosotros repetimos eso? Eso no es posible. Dios quiere, necesita mi participación en el milagro. Si usted, ante la necesidad grande, simplemente se queda con la queja, con la incredulidad, con los brazos bajados, ya me rindo. 200 denarios es mucho dinero. 200 denarios, denario es el pago por un día de trabajo. 200 denarios es mucho dinero, pero eso, es que ni con eso le va a alcanzar a uno ni a poquito. El Señor sabe lo que hace, pero el Señor necesita que yo también haga, que yo crea. Andrés no dice lo que dice Felipe, acá no se puede. Andrés dice, pues acá hay un muchacho que tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿eso qué es? Yo quisiera tener más fe, pero ¿eso qué es? Yo quisiera amar a Dios, pero yo no. Yo quisiera tener más fe, pero no. Yo quisiera, pero no. Y a veces nos contentamos o nos decepcionamos con lo poquito que tenemos, con lo poquito que hay. Y el Señor necesita ese poquito. El Señor necesita ese poquito de ese muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, de Andrés, que vio a ese muchacho. Es que los milagros hay que verlos. Los milagros hay que verlos. El poder de Dios hay que verlo. Hay un poco, Dios va a hacer más. Dios lo va a hacer todo. El milagro hay que verlo. Así se comience a ver, le insisto, lo poquito de ese milagro. Pero ¿qué vamos a hacer con ese poquito? ¿Qué vamos a hacer con ese poquito? Guardarlo, esconderlo, porque es que como es tan poquito, es que no alcanza ni para mí. A veces nosotros no queremos involucrar a los demás en las cosas, ni nos queremos involucrar. Acá hay este poquito. Andrés no lo dijo, pero alguno pensaría, 5 panes, 2 peces, venga, guárdelo que eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Los demás miren a ver qué hacen. Eso es para nosotros. El milagro pasa por las manos de Jesús. Lo poquito pasa por las manos de Jesús. Cuando usted esconde el poquito de fe, cuando usted esconde el poquito que tiene, cuando usted esconde el poquito que hay, se pierde el milagro. Se pierde el milagro. Y como en la primera lectura del libro de los Reyes, que también estamos hablando de pan, dáselo a la gente
para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrarán. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Y acá ya no es la palabra del Señor, acá es más. Acá ya no es una profecía, aquí es Jesús actuando cuando ponemos todo en sus manos. Y lo ponemos en sus manos y se multiplica. Y ponemos en las manos de Jesús y alcanza para todos. Y ponemos en las manos de Jesús y sobra. Y ponemos en las manos de Jesús y es abundancia. Ese capítulo 6, que comienza con ese milagro, nos va a llevar a la Eucaristía, o nos está llevando a la Eucaristía. El milagro más grande, el sacramento más grande, lo más grande que tenemos en la iglesia es la Eucaristía. Y somos multitud en la iglesia, 1.200 millones de personas o un poco más. Y lo más importante es la Eucaristía. Y Jesús quiere alimentar a todos y que sobre. Y Jesús quiere sanar a todos y que alcance. Pero qué triste cuando no queremos la Eucaristía. Qué triste cuando no queremos comulgar. Qué triste cuando no valoramos la Eucaristía. Qué triste cuando venimos a ella por cumplir y no por amor. Qué triste cuando en los días entre semana podemos vivir la Eucaristía y no la vivimos. El milagro de la Eucaristía que pasa por las manos de Jesús, que es Jesús ofreciéndose a las manos del Padre, porque eso es el altar, las manos del Padre donde se ofrece Jesús, alcanza para todos y sobra. Entonces, qué hermoso es que usted pueda comulgar, que usted se pueda alimentar de Jesús, que usted se pueda alimentar del pan de vida, que usted crea que Él es el alimento, que usted lo viva, que usted lo disfrute, que usted lo aproveche, y va a sobrar, y va a sobrar. Y el milagro va a durar para mucho más, para que me alcance mi semana, para que me alcance mi día, para que me alcance mi mes, para que me alcance mi año, para que me alcance toda la vida. El milagro de la Eucaristía, el pan multiplicado por Jesús, el pan de vida, Jesús que se hace pan, me alimenta, me sana, me libera, pero necesita de mí. Jesucristo no puede seguir alimentando al que no viene. Jesús no puede seguir haciendo el milagro en quien no cree. Jesús no puede seguir llenando de fe al que pone en una piedra toda su fe. Este capítulo 6 nos viene a hablar de la Eucaristía, del pan de vida, de la abundancia de Dios. Que usted quiera esa abundancia de Dios en su vida. ¿Y cómo se logra esa abundancia de vida? Con la Eucaristía. Deseando la Eucaristía. Deseando llenarse de Jesús. Que si hay que confesarse, tiene que confesarse. Que si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero no dejemos a Jesús con el milagro servido. Con el milagro servido. ¿Cuántas personas en el mundo no comulgan hoy?
Y el milagro queda ahí, esperando mi parte. Jesús ya hizo su parte, padeció, murió, resucitó. Jesús ya hizo su parte. El milagro espera mi parte. Y mi parte es sentarme, querer recibirlo, alimentarme y hasta que sobre. Esa es mi parte. El Señor le dice a los discípulos: digan a la gente que se siente en el suelo, disfrute, aliméntese, llénese, que Dios quiere alimentar y Dios quiere sobrar. Dejemos que el milagro cuente con nuestra parte, para que veamos maravillas y disfrutemos lo grande que es la Eucaristía. Amén.